La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Ya estamos viendo las noticias todos los días y escuchando y bueno, hay que seguir hasta que no haya ni una más. Ayer ha habido un caso de asesinato, hoy ha habido otro, tenemos que parar. Luego cuanto más seamos, a mí me hace la fuerza, ¿no? Así suenan ahora mismo las calles de muchas ciudades de España en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 25 de noviembre, especialmente doloroso. Un chico de 17 años mató anoche a su exnovia, una chica de 15, que le acababa de dejar. La mató de una puñalada en el cuello, está ya detenido. Ha ocurrido en la provincia de Alicante, en Orihuela, donde hay una concentración a esta hora. Allí está Elisa Gil. Elisa, adelante. Así es, grito colectivo contra la violencia hacia la mujer en un día teñido de tragedia en Orihuela, al haber sido asesinada a cuchilladas Chloe, una menor de 15 años, presuntamente a manos de su expareja, un joven de 17 años. Ahora mismo, en la marcha del 25N, la muerte de la joven está muy presente en las calles de Orihuela, abarrotadas de gente que alzan la voz contra la violencia de género. Podemos leer muchas pancartas, una de ellas: nos queremos libres, vivas y sin miedo. Vamos camino de la zona céntrica de Orihuela, donde se leerá un manifiesto cuando termine esta marcha en ese punto, a cargo de la Mesa de la Igualdad. Con esta adolescente Chloe, 15 años, son ya 42 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año. Venimos de un fin de semana absolutamente negro, porque el sábado, en Estepa, Sevilla, un hombre mató a tiros a su mujer y después se suicidó. Fue el hijo pequeño de 11 años el que avisó a la policía. En Sevilla acaba de empezar la segunda de las dos marchas que han salido a la calle allí este 25 de noviembre. Curro García. Eso es, el movimiento feminista se diversifica en Sevilla, distintos puntos, distintas horas, pero el espíritu es el mismo: mostrar la repulsa y el pesar a la violencia machista, aún con el dolor por el asesinato de la mujer de 46 años en Estepa. Sobre las 7 menos 20 arrancó la concentración organizada por la Asociación de Feministas Unitaria, que ha reunido a más de 1000 personas bajo la proclama que la vergüenza cambie de lado. A las 7:30, otra gran marea de personas se reunió frente al Ayuntamiento de Sevilla para romper el muro del machismo, proclamar que las mujeres son fuertes y decir basta a la violencia. Seguimos sufriendo violencia a día de hoy de todos los tipos: económica, laboral, física, de explotación sexual, de explotación reproductiva y, por supuesto, los feminicidios y los asesinatos de mujeres. Manifestación también a esta hora en ciudades como Barcelona o Bilbao o Santander. Allí, miren Azcue, miren. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues más de 1.200 personas, según la policía, recorren todavía a esta hora el centro de Santander. Ondean cientos de banderas violeta, pancartas con lemas como el machismo mata, el feminismo salva vidas. Una marcha marcada, Aimar, por el último asesinato machista. Lo recordaba Ana Volado, portavoz de la Comisión 8 de marzo. Hacía tiempo, yo no recordaba, yo esta mañana estaba estremecida porque que una víctima de violencia de género tenga 15 años es terrible. Nos dice que algo estamos haciendo muy mal, que algo no estamos haciendo, pero tan terrible como eso es que su asesino tenga 17. Y a esta hora, en directo, el sonido de las mujeres en la manifestación de Santander. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Día marcado también por el informe de la Guardia Civil sobre la filtración de correos del novio de Ayuso, caso en el que está imputado el fiscal general del Estado. Ahora mismo lo ampliamos. Pero antes, hay media hora 25 deportes. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, víspera de la quinta jornada de Champions, con la noticia de la lesión de Vinicius en el Real Madrid. Va a estar 3 semanas fuera de la competición y por lo tanto no estará en el Liverpool-Real Madrid el miércoles, que es uno de los grandes partidos de esta jornada. Antes, mañana jugará el Barcelona con el Brest en Montjuïc y el Atlético de Madrid visitará al Spartak de Praga. El Girona juega esta jornada con el Stuttgart. El tiempo, Jordi Carbón. Una semana más, no vamos a pasar mucho frío, a pesar de que mañana las temperaturas van a ser un poco más bajas que hoy, se mantendrán por encima de lo que sería habitual para estas fechas. El consejo, eso sí, abrigarse un poco más a primeras horas. Después nos espera una jornada con muchas nubes, pero tan tenues que igualmente tendremos ratos de sol. Solo durante la mañana esperamos algunos chubascos en Galicia. Empieza ahora 25.
Con el informe de la Guardia Civil sobre la filtración de correos en el caso del novio de Ayuso, un caso en el que está imputado el fiscal general del Estado. En ese informe de la UCO, y esto es importante, es ir al literal, los agentes atribuyen a Álvaro García Ortiz una participación preeminente en los hechos que finalmente derivaron en la filtración investigada. No dice que García Ortiz fuera quien filtró ese correo. Le atribuyen una participación preeminente en los hechos que finalmente derivaron en la filtración investigada. Cuando uno utiliza esta vuelta para decir esto, es que no puede decir lo contrario. No dicen que fuera el fiscal quien filtró el correo. Los agentes le atribuyen ese papel preeminente en los hechos que derivaron en la filtración. Una filtración que se produjo después de que varios medios publicaran el bulo que lanzó Miguel Ángel Rodríguez de que había sido la Fiscalía la que ofreció ese acuerdo cuando fue al revés. Bueno, los agentes lo están investigando y esa es la primera conclusión tras analizar las comunicaciones de la otra fiscal imputada en el caso, que es la fiscal jefe de Madrid, Pedro Jiménez. Participación preeminente de Álvaro García Ortiz para que el diario.es publicara la denuncia contra el novio de Ayuso por fraude fiscal y para que la SER publicara el contenido de los correos electrónicos que desmentían el bulo lanzado por el entorno de Isabel Díaz Ayuso de que la Fiscalía había ofrecido un pacto a Alberto González Amador. Es la principal conclusión del informe de la UCO después de analizar las comunicaciones de la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, que está encausada junto al fiscal general en el Supremo. No hay pruebas concluyentes, pero los agentes infieren que filtró Fiscalía General porque ellos reclaman el 8 de marzo la denuncia y el expediente de González Amador y la noticia se publica 4 días después. Y sobre la confesión del fraude fiscal por parte de la defensa del novio de Ayuso, señalan que García Ortiz recibió la cadena de mails a las 10 y que menos de 2 horas después de ese 13 de marzo la noticia estaba en la cadena SER, un correo con fecha del 2 de febrero al que habían tenido acceso una veintena de personas. Fuentes de la Fiscalía consideran que el informe no aporta ninguna prueba y se limita a hacer inferencias, que es una labor judicial y no policial. Además, recuerdan la obligación legal de los fiscales de dar cuenta a sus superiores de los asuntos importantes. En el marco de esta investigación, el juez ha llamado a declarar como testigo al secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato. A raíz de una información que ha publicado hoy ABC, es que contaba este periódico que desde la Moncloa le mandaron a Lobato una foto de ese correo, del correo del abogado del novio de Ayuso, que Lobato se negó a utilizar ese email y que se fue a un notario a depositar esos mensajes para cubrirse las espaldas cuando el tema de la filtración llegó a los tribunales. El juez lo ha llamado a declarar como testigo para que aporte los mensajes que llevó al notario. Javier Alonso, buenas tardes. Buenas tardes. El secretario general de los socialistas madrileños tiene cita el viernes en el Supremo como testigo para explicar cómo le llegó a él ese correo. Tendrá que aportar el acta notarial en la que registró sus conversaciones con Pilar Sánchez Acera, mano derecha del ahora ministro Óscar López, que por aquel entonces era el jefe de gabinete de Pedro Sánchez y que recientemente además ha sonado con fuerza como posible alternativa al frente del PSOE de Madrid. Lobato insiste en que ella le envió ese correo cuando ya estaba publicado, en contra de lo que defiende ABC. A mí lo que me manda Pilar es el correo electrónico. Y claro, me dice, esto es importante para hoy. Efectivamente, ya había salido publicado en la SER y yo le digo, claro, esto está muy bien hoy políticamente, pero ¿de dónde viene? Es lo que le pregunto. Y es cuando me dice, de los medios. En cualquier caso, Lobato no ha enseñado el detalle de esas conversaciones. Otra cuestión, Aimar, es que le lleva a Lobato meses después a acudir a un notario a levantar acta de esas conversaciones. Según ha explicado, buscaba cubrir las espaldas del partido una vez judicializada la causa de la filtración. Claro, que uno lleve al notario los mensajes que se manda con una compañera de partido es por lo menos raro. Le han preguntado sobre esto al ministro Ángel Víctor Torres si les ha sorprendido que Lobato fuera a la notaría con los mensajes que se intercambió con la jefa de gabinete de Óscar López, y ojo al tono con el que responde el ministro. Eso lo tendrá que responder la persona que usted menciona, ¿no? Que usted menta, que es Juan Lobato. Nosotros, repito, nos enteramos del gobierno a través de los medios de comunicación. Hubo una información objetivamente falsa por parte del director del gabinete de la Comunidad de Madrid, el fiscal general del Estado. Lo que hizo fue decir que eso era un bulo. La persona que usted menciona se ha referido así a Lobato. En esta maraña, la que más beneficiada sale sin duda es Isabel Díaz Ayuso, que ha conseguido que se hable más de la filtración del mail que de los delitos fiscales de su pareja, y ella obviamente encantada. Tenemos a un gobierno, lo venimos denunciando desde hace mucho, que se ha instalado en corrupción, en escándalos, y que además han orquestado un caso desde la mesa del presidente del gobierno para intentar destruir a una rival política, una utilización de los poderes del Estado
cometiendo todo tipo de ilegalidades para intentar destruir al adversario. ¿Eso en cualquier país democrático hace caer al gobierno entero? El Ministerio del Interior estudia cómo retirarle la medalla que la Guardia Civil le concedió en 2022 a Víctor de Aldama, supuesto corruptor de la trama Koldo, que el jueves pasado lanzó ante el juez todo tipo de acusaciones contra cargos socialistas, por ahora sin aportar prueba alguna. Esto es lo que más ha trascendido, pero en su declaración Aldama también relató que llegó a formar parte de la unidad de la Guardia Civil especializada en terrorismo internacional y que colaboró con la CIA o con el FBI. Lo cierto es que en 2022 a Aldama le concedieron la medalla al mérito de la Guardia Civil. Interior no termina de concretar por qué trabajo exacto se la dieron, pero sí que pretenden retirársela. Javier Bañuelos. No, Interior no aclara cuál sería el mecanismo para retirar esa condecoración al conseguidor Víctor de Aldama. De hecho, la normativa no contempla la revocación de ese tipo de medallas. Lo que sí está claro es que, según el ministro del Interior, Aldama no es digno de llevar esa distinción. Evidentemente, de lo que conocemos y sabemos, solo puedo decir que no es acreedor a algo que dignifica a quien lo recibe y que dignifica también a la Guardia Civil. En su caso, evidentemente no dignifica para nada a la Guardia Civil. Fue el propio ministro Fernando Grande Marlaska quien firmó la orden donde se reconocía a Aldama su orden del mérito de la Guardia Civil por sus tributos altruistas en favor de los intereses de España, todo relacionado con su supuesta colaboración en la lucha antiterrorista como fuente de uno de los comandantes implicados presuntamente en la trama. Antiguos magistrados del Tribunal Supremo y también exfiscales anticorrupción se han querellado contra el rey emérito Juan Carlos I por 5 delitos fiscales. Es la investigación que en su momento archivó la Fiscalía porque entendía que el emérito había arreglado su situación con Hacienda al pagar más de 5 millones de euros en 2 regularizaciones fiscales. Pero los denunciantes sostienen que esas regularizaciones no se pueden admitir porque el emérito ya sabía que lo investigaban cuando pagó y quieren que el Tribunal Supremo se pronuncie. Miguel Ángel Campos. La querella la presentan una docena de juristas intelectuales, entre los que figuran Carlos Jiménez Villarejo o Santiago Alba, para que el Supremo investigue al emérito por 5 delitos de fraude fiscal agravado. Consideran que la regularización de más de 5 millones de euros que hizo Juan Carlos I por disfrutar de tarjetas de crédito de un empresario mexicano o viajes pagados por la fundación de su primo, Álvaro de Orleans, no fue ajustada a derecho porque había recibido previamente 2 notificaciones de Hacienda y, por tanto, la regularización no fue espontánea, sino contraria a la ley. Por eso piden a la Sala de lo Penal del Supremo, única que puede investigar y, en su caso, enjuiciar a Juan Carlos I, que admita a trámite la querella, revise la decisión del Ministerio Público y cite a declarar como investigado al emérito. Hace casi 4 años, el Alto Tribunal archivó la querella interpuesta por Izquierda Unida y Òmnium Cultural por estos hechos. El fiscal de Estados Unidos que investiga a Donald Trump por el asalto al Capitolio pide al juez cerrar el caso. Trump estaba investigado por 4 delitos muy graves, pero ahora, tras ganar las elecciones presidenciales, el fiscal considera que no puede seguir investigándolo. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, era previsible, pero ahora ya es oficial. El fiscal desestima todos los cargos que componían este caso que investigaba a Donald Trump por tratar de revertir el resultado de las elecciones de 2020, las que perdió contra Joe Biden, y por su rol en la insurrección al Capitolio. Así que, sin duda, otra gran victoria para Trump, que durante toda la campaña ha denunciado que hay una caza de brujas en su contra, atacando con dureza a este fiscal, Jack Smith, pero que tras ganar las elecciones estamos viendo cómo sus problemas legales se van desvaneciendo poco a poco. Y es que, por norma, el Departamento de Justicia no procesa a los presidentes del país. Este caso era uno de los más graves y pasará a la historia por ser la primera imputación federal contra un expresidente de Estados Unidos, aunque había quedado ya muy debilitado tras la sentencia del Supremo que le otorgó inmunidad presidencial este verano. Mañana se va a reunir el gobierno israelí para estudiar el posible acuerdo de alto el fuego con Hezbollah. Isabel Villar. Sí, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu está de acuerdo en principio con este pacto, ha contado la CNN, con el plan de alto el fuego que se está ultimando y que mañana va a estudiar el Consejo de Ministros. De hecho, ha contado Reuters que los presidentes de Estados Unidos y Francia, Biden y Macron, 2 de los países que integrarán un comité de seguimiento del cumplimiento de ese acuerdo, tienen previsto anunciar el pacto en las próximas 36 horas. En todo caso, a la espera de esa posible pausa, hoy han seguido los bombardeos
bombardeos israelíes contra Líbano desde octubre. Estos ataques han matado a más de 3.700 personas. La Casa Blanca, lo dicho, indica que las negociaciones avanzan y el acuerdo está cerca. Y Alemania no descarta la hipótesis del sabotaje en el caso del avión que se ha estrellado hoy en Lituania. Un avión de carga, un avión comercial. El piloto era español y ha muerto. Las autoridades lituanas lo están investigando, pero la ministra de Exteriores alemana ha destacado que este supuesto accidente se ha producido tras los cortes de los cables submarinos de telecomunicaciones la semana pasada, que también afectó a Lituania este asunto. Y no ha descartado la ministra de Exteriores alemana que pueda ser un sabotaje. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Tras el accidente del avión de carga en Lituania, las autoridades investigan en todas direcciones. Además de un siniestro por causas técnicas, la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, no descarta la posibilidad de un accidente deliberado. Junto a nuestros socios lituanos y españoles se están investigando todas las posibilidades. La semana pasada sufrimos ataques híbridos, lo que deja claro los tiempos tan volátiles que vivimos en Europa, donde ha habido ataques contra individuos o infraestructuras, ha dicho la ministra. El avión de carga salió de Leipzig esta mañana, operado por la aerolínea española Swift Air para la empresa de paquetería DHL. A poco de tomar tierra se estrelló por causas desconocidas. Ha fallecido el piloto, de nacionalidad española, y otras 3 personas se encuentran heridas. La empresa afirma que no tiene pruebas de que hubiera paquetes sospechosos en el avión, pero las investigaciones todavía están en curso. Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa. Hecho. Dar un parte. Hecho. Elegir el taller que quieres. Hecho. Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido? Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Hecho. A veces recuperarse cuesta mucho. Recupérate tomando Astenolit Recuperación 3 en 1. Un vial diario de Astenolit con vitaminas, triptófano y zinc te ayuda a mantener tu vitalidad, ánimo y defensas en solo 12 días. Y ahora también Astenolit Infantil. Astenolit, de Laboratorios ERN. Nadie se para a pensar demasiado antes de hacer un clic y compartir su información. Fue así como Titania comenzó a hacerse con mucha de la información que maneja y a conocer no solo nuestros deseos, sino también nuestras vulnerabilidades. Banco Santander y Podium Podcast presentan Titania, un thriller sonoro de Manuel Bartual y Juanjo Ramírez Mascaró. Temporada 2 ya disponible en todas las plataformas. Hora 25. Aimar Bretos. Son los aplausos hoy en Francia a Giselle Pelicot, a la entrada del juicio contra su marido. La Fiscalía pide para él 20 años de cárcel, es la pena máxima. 20 años, sí, por drogarla, violarla y ofrecerla a decenas de hombres durante una década para que también ellos la agredieran sexualmente mientras estaba inconsciente. Consideran en la Fiscalía que esta mujer fue sometida a una degradación humillante sin que jamás diera su consentimiento. Y escuchen cómo habla de la exministra de Igualdad, Irene Montero, el juez Eloy Velasco. Su nombre le sonará porque desde la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha instruido casos muy gordos en este país, como el caso Lezo, el Púnica. Bueno, pues hoy el diario El País ha publicado este audio de Eloy Velasco, ya jubilado, en una conferencia el pasado día 13, hablando con este desprecio de la exministra a cuenta de la ley del solo sí es sí. De repente se creyeron que estaban enseñándonos el mundo a cambiar, nos intentaron explicar qué es consentir a un jurista, que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento y el expreso y el consentimiento tácito y las actuaciones consecuentes y los actos consecuentes y mil cosas que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona y nos podrá dar clases a los demás. 1000 cosas que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona. Este audio, como digo, lo ha publicado El País y Montero ha respondido en Twitter: que los jueces necesitáis formación en violencias machistas lo mandatan las leyes y lo dice la ONU. De cajera a juez Velasco. Cumpla la ley y póngase a estudiar. Y el gobierno negocia el nuevo pacto de Estado contra la violencia machista con los distintos partidos, con los socios de investidura, pero también con el Partido Popular. La idea es incluir 200 nuevas medidas para abordar violencias específicas en el marco de la ley contra las mujeres. La vicaria, también la que se ejerce a través de Internet, o la económica, cuando el maltratador asfixia económicamente a su víctima. No le da dinero suficiente, le controla los gastos, le quita la tarjeta. Todo esto estará en la actualización del Pacto de Estado. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Esos serán los 3 ejes de la renovación del Pacto de Estado. Entre las 200 nuevas medidas estarán
las de mejorar las alertas en el entorno familiar, sanitario, educativo y en el Biogen. Para proteger a los menores de la violencia vicaria se unificarán criterios para que los juzgados den el mismo tratamiento a la violencia económica, y en cuanto a los ataques y delitos en redes e Internet, se pretende incluir el alejamiento para los agresores digitales. Llamamiento de Pedro Sánchez al PP. Que es fundamental, imprescindible mantener el consenso entre las principales fuerzas políticas mayoritarias. Hemos de dejar las diferencias políticas de lado y renovar este gran acuerdo. Y tenemos que renovarlo cuanto antes. El PP apoyará el nuevo pacto, según aseguran a la cadena SER. Fuentes del grupo parlamentario muestran su compromiso, aunque Feijóo acaba de reprochar al gobierno no haberlo renovado antes. Ha tenido tiempo, ha dicho en una mesa redonda sobre la violencia, en la que ha hecho de moderador y en la que Aimar también ha criticado la ley del solo sí es sí. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de vicepresidenta tercera. Es Sara Agesen, nueva vicepresidenta tercera del Gobierno, sustituta de Teresa Rivera, camino ya de Bruselas para ser vicepresidenta de la Comisión Europea. Agesen era hasta ahora secretaria de Estado en el Ministerio. Hoy el presidente del Gobierno ha anunciado el relevo, defendiendo el legado de Rivera en tiempos de negacionismo climático. Con Teresa Rivera en Bruselas tendremos también, hay que reconocerlo y recordarlo, a otra ex vicepresidenta del Gobierno de España, en lo más alto de las instituciones europeas, cuando más falta hace frente a la corriente negacionista que, por desgracia, asola Europa y también el mundo. Nadie mejor para sustituirla que alguien que encarna esos mismos valores: rigor, profesionalidad y conocimiento experto. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.